¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estoy muy emocionado porque vamos a tener una aventura muy única, de las más importantes del canal, de las más únicas de todo el canal. Hoy literalmente vamos a ir al espacio. Y es que nos encontramos ubicados en el Kennedy Space Center, el cual es uno de los centros de operaciones principales de la NASA. ¿Le suena ese nombre de algo? Aunque usted no lo crea, desde este sitio donde estamos parados hoy, se han hecho los lanzamientos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Le suena de algo el Apolo 11, el alunizaje? Pero eso es tema para más tardecito. Venga, les muestro por qué. Y apenas llegamos al Kennedy Space Center nos encontramos con el jardín de los cohetes, porque hay muchos cohetes obviamente, pero está súper interesante ese sitio porque, como pueden estar viendo, cada uno de estos cohetes tiene una forma diferente porque todos pertenecían a misiones diferentes, incluso hay un misil balístico por ahí. Y lo más curioso es que esto nos refleja cómo fue el comienzo de nuestra gran carrera espacial, ¿no? Y de hacer todo lo que estamos haciendo hoy en día. Es algo impresionante. Pero antes de que hablemos de cohetes y misiones, primero tenemos que hablar de la historia y el por qué surgió ese interés tan grande en llegar al espacio. Este interés ocurre debido a la curiosidad humana con fines científicos y la Guerra Fría, donde se origina la famosa carrera espacial. La Guerra Fría fue un periodo de conflicto ideológico que estuvo muy cerca de convertirse en un enfrentamiento militar entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Tras la Segunda Guerra Mundial y la caída de Alemania, Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a tener bastantes conflictos respecto a ideología. La Unión Soviética promovía el comunismo mientras que los Estados Unidos defendían el capitalismo. La tensión política llegó a ser tal que la Unión Soviética colocó ciertos misiles en Cuba en dado caso de que tuviera que atacar a los Estados Unidos. Uno de los aspectos más destacados de ese conflicto fue la carrera espacial, una competencia para demostrar cuál de los dos bloques tenía la mejor tecnología y capacidad en exploración del espacio. Como un dato curioso, en Estados Unidos se recurrió a científicos alemanes que habían sido parte del régimen nazi a través de una operación secreta conocida como Paperclip. Los estadounidenses trajeron a los científicos más importantes de una Alemania derrotada para ponerlos a trabajar para ellos. Todo esto con el fin de adelantarse a los soviéticos en la carrera tecnológica. Y así comenzó la carrera espacial, en la que los soviéticos tomaron la delantera al lanzar el primer satélite artificial, el Sputnik 1, un hito histórico que sorprendió al mundo y causó un gran impacto en el bloque occidental. También durante este periodo es cuando se lanzó al espacio a la perrita Laika, un experimento que, aunque no tuvo un final feliz, ya que Laika no sobrevivió, fue considerado un éxito para la tecnología soviética. En respuesta a esos avances, en 1958 se crea la NASA, con el objetivo de competir contra los logros espaciales soviéticos. Durante muchísimo tiempo, los soviéticos lanzaban algo y la NASA respondía, pero los soviéticos seguían estando varios pasos adelante. De hecho, ya habían logrado enviar un ser humano a orbitar la Tierra. Sin embargo, la NASA comenzó a impulsar nuevos programas y fue en este contexto cuando el presidente John F. Kennedy priorizó la llegada del ser humano a la Luna. Finalmente, en 1968, el Apolo 8 logró entrar en órbita lunar y tras superar numerosos desafíos y aprendizajes, en 1969 el Apolo 11 logró alunizar, marcando indirectamente el fin de la carrera espacial para los estadounidenses. No obstante, la Unión Soviética siguió haciendo avances de gran importancia para la humanidad. Todo esto hasta su disolución en 1991. Miren, entonces aquí vamos a tener la oportunidad de... ¡Ay, me olé! De entrar dentro de una cadena y así básicamente... Ok, está complicado. Pero así básicamente iban los astronautas, ¿sí ven? Obviamente más grandes, esto es de plástico. Pero así es que ellos iban en la punta del cohete. Está súper mega loco, ¿no? Yes. Miren, aquí hay un salón de la fama donde están literalmente todos los astronautas. Bueno, no todos, pero algunos. Obviamente es más simbólico de que héroes y leyendas que nos han llevado al espacio. Nos encontramos ubicados a 1 hora de Orlando, más específicamente en Cabo Cañaveral. Apenas usted llegue a este sitio, le recomiendo que se consiga un mapa de estos como esta hojita de acá. Esta hoja básicamente le va a decir a qué hora empiezan las actividades, porque aquí hay muchas actividades, pero no es como en un parque de Disney o en Universal que usted puede ir a la hora que usted quiera. No, realmente aquí todo tiene como un horario muy específico para que sea más interactivo, más personal, por decirlo así. Dicen que es algo muy bonito, pero ya lo vamos a averiguar. Ahora vamos en camino a tomar un bus. Este bus es gratis, pero sin embargo nosotros pagamos $25 porque nos va a tomar por otra vía y vamos a poder ver el centro de ensamblaje, que es uno de los sitios donde pues crean los cohetes básicamente y uno de los edificios más grandes de todo el mundo. Entonces bueno, ya es medio tarde, entonces vamos. Miren, nos dieron como un pase VIP, como la ven. Esos son los buses que son gratis y es la línea para los VIP como nosotros.
La NASA es muy estricta con sus normas. Hay cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, ahora no podríamos ir al lado izquierdo del bus porque no es permitido, nos sacarían al momento. Es más, ni siquiera nos podemos parar en el pasto, porque eso sería una infracción para la NASA, porque ellos dicen que hay mucha vida silvestre. Esto también cuenta como una reserva. Tan solo en este sitio hay más de 7.000 alligators. Entonces haga la matemática. Entonces cualquier cosa que hiciéramos que a la NASA no le gustara, nos sacarían de una. Y aquí a mis espaldas se encuentra la razón principal por la que yo decidí tomar este tour, y es que nos podemos acercar un poquito más al centro de ensamblaje. Desde aquí es donde se ensamblan todos los cohetes súper mega gigantes. Y ahorita nos vamos a acercar un poquito más, pero la magnitud de ese edificio es masiva, da miedo lo grande que es. Es uno de los edificios más grandes de todo el mundo. Allá del bus, y esta es la segunda parada como tal. Aquí va a estar súper cool porque vamos a poder ver las plataformas de lanzamiento. Este sitio es propiedad del gobierno de los Estados Unidos, sin embargo está rentado para SpaceX y Blue Origin. Una empresa es de Jeff Bezos y la otra es de Elon Musk, de los hombres más multimillonarios del mundo. Elon Musk cada año está botando más de 80 cohetes, por lo que tiene el proyecto Starlink, que él intenta literalmente poner muchísimos satélites en el cielo para que tú tengas internet desde cualquier parte del mundo, y Blue Origin está haciendo lo mismo. Como un dato curioso, ayer, ni siquiera ayer, hoy en la madrugada va a haber un lanzamiento que es uno de los cohetes de Jeff Bezos de Blue Origin, que va a hacer unas pruebas. No es uno muy grande, pero igual un cohete es un cohete, ¿cierto? O sea, es muy loco pensar que estas plataformas, aunque sean muy lejos, realmente es lo más cerca que nosotros podríamos estar. Y de hecho cualquier persona autorizada puede estar, porque en dado caso de que una explosión ocurriera, la fuerza de la explosión sería tan grande, sería tan grande, que volaría todo alrededor de 7 millas. Para que se hagan una idea de qué tan grande es este edificio que está a mis espaldas, aquí lo podemos comparar. Miren, yo me voy a acostar para que miren, por favor, la estrella. Es mírenla, compárenla conmigo. Bueno, pues ahora ese edificio ahí tiene las 50 de los Estados Unidos, una por cada estado. Y solo quiero que se den cuenta lo grande que es masivo. O sea, las palabras la verdad es que no lo expresan. Miren, como tal, este es un camión de rescate que usarían los bomberos si pues algo pasara, pero pues está súper mega blindado. Y el guía del bus nos estaba contando que en ese sitio también se han grabado un montón de películas sobre el espacio. ¿Les suena de algo tal vez Hombre de Negro 3? Esa escena donde están como en el cohete y toda esa vuelta. Pues eso también fue grabado acá. Y la verdad es que un sitio como estos es mágico. Esta es la caminata que tendrían que hacer los astronautas para entrar al cohete básicamente. Y aquí sería el cohete como tal. Nos acabamos de bajar del bus y la verdad súper mega recomendado. Si usted tiene la oportunidad de pagar $25 más para que le den el tour privado, hágalo, porque fuimos a un montón de sitios, vimos las plataformas muy cerquita, nos mostraron el centro de ensamblaje. La verdad es que valió totalmente la pena, y realmente con la pasión que esta gente habla sobre este sitio es increíble, como que uno se la transmite, porque uno no se da cuenta y uno no lo piensa, pero este sitio es único en el mundo. Es que esto es aquí, solo aquí. Es muy brutal, es muy brutal. Ahora llegamos al destino final, que es el Apollo Center. Aquí vamos a poder ver todas las misiones Apolo, las cuales nos llevaron a la Luna, todo lo que conllevó y muchísimo más. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va. Esta es una réplica de la bandera que se puso en la Luna. Y la verdad es que en general este museo está bastante nice, ¿sí ven? Todo lo que tiene es el original, y allá está la sorpresa más grande de todas. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué los trajes de astronautas tienen que ser así, como tan aparatosos, como tan grandes, blancos? ¿Por qué? Bueno, la razón es bien simple. En el espacio las temperaturas son muy extremas. O es muy frío, que hablamos de menos 100 grados, o es muy caliente, que hablamos de más de 100 grados. Los cuerpos humanos no aguantarían, nos romperíamos en segundos o nos congelaríamos en segundos. Estos trajes están diseñados para soportar eso y hasta más. Y otra cosita, yo antes no sabía cómo ellos iban al baño, pero usan pañales. La respuesta fácil, usan pañales, y en la nave tienen como un baño especial. Yo no sé por qué siempre pensé que ellos hacían popó y salía por la parte de atrás, pero increíble, no sé.
Este sitio está brutal, 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 brutal. Y si ven cómo tiene las boticas como cochinas, como grises, pues eso es literalmente polvo lunar. Este es un traje original que se usó durante una misión. ¿Qué tal esto? Esta es del Apolo 14, ¿sí ven? ¿Sí ven cómo está cochino? Es cochino pero por la luna. Miren, vamos en camino a un sitio que nos va a contar la historia del Apolo 11. Miren cómo se llena. Todo el mundo es como muy, no sé, todo el mundo estaba esperando por eso. Miren, aquí nos van a dar como una lección del Apolo 11, ¿sí ven? Nos van a mostrar cómo fue la función, detalles especiales. ¡Qué chimba! Bueno, acabamos de salir de la función del show de allá que nos dieron y fue increíble, muchachos, no les digo mentiras. Fue algo increíble, está muy bien hecho, manejan como el 3D y después el 2D y cámaras y... O sea, se siente uno como muy inmerso dentro de la luna, hablan de cómo fue, hay grabaciones exclusivas, es muy increíble. En serio, el pensar que mucha gente piensa que esto es falso me vuela la cabeza, yo realmente no lo creo, es increíble. Otra cosa que me encantó es que desde que yo estoy viendo eso y donde yo estoy ahorita, todo este sitio, quiero ser astronauta, o sea, quiero ser astronauta. Esa motivación que me dan por acá es increíble. El programa Apolo, que comenzó en 1961, consistió en diversos vuelos espaciales. Algunos se realizaron para probar equipo y otros para llevar astronautas a la Luna. Al finalizar el programa, 2 astronautas habían caminado sobre la superficie lunar, realizando diferentes investigaciones científicas y recogiendo rocas para traer a la Tierra. Más de 50 años después, esas muestras siguen siendo fundamentales para nuevos descubrimientos. Y aunque el Apolo 11 es la misión más famosa por el impacto histórico y cultural, el programa Apolo en total tuvo 17 misiones. Y aunque se planearon más misiones Apolo, muchas de esas no se realizaron debido a los factores como el presupuesto y la disminución del interés público tras el alunizaje, además de que ya se contaba con suficiente muestra de roca lunar para estudiar. Entonces, si alguna vez te dicen que el alunizaje fue todo un fraude porque no se ha vuelto a la Luna, es una clara muestra de desinformación, debido a que la NASA envió astronautas a la Luna varias veces, pero el costo de esas misiones era altísimo y hoy en día ya se dispone con material suficiente para seguir investigando. Por favor, miren todo esto. ¿Sí ven esto que está a mis espaldas? Bueno, esto es del Saturn V, el Saturno 5, que fue la nave que nos ayudó a llegar a la Luna. Pero este sitio tiene muchísimas más cosas como pueden estar viendo, pero vamos a explorarlas poquito a poquito. Bueno, pero antes de que les explique qué es todo esto, vamos a empezar por el principio. ¿Qué fueron las misiones Apolo? Apolo, ¿por qué es tan importante ese nombre en la historia de la humanidad? Bueno, simplemente porque las misiones Apolo es el nombre que se le dio como tal a la misión de llevar el hombre a la Luna. Esto fue en la década de 1960 y 1970. Pero poquito a poco les voy a explicar un poquito de todo esto, vamos. Esto es más grande que la Estatua de la Libertad. Y quiero que apreciemos por favor la gran pieza de ingeniería que está aquí a mi espalda. Así pueden ver que hay 5 motores en el Saturno 5. Bueno, estos propulsores, por decirlo así, todos están ahí estratégicamente colocados. El del centro es el que tiene más fuerza y que va a hacer más impulso para levantar el cohete, porque para levantar el cohete los primeros segundos son cruciales. Los otros 4 tienen la posibilidad de maniobrar, de moverse para un lado o para el otro. Y quiero que ustedes piensen cuánto puede llegar a pesar un cohete como estos, una pieza de ingeniería tan grande como esta. Pues cuando estaba totalmente cargada y lista para el despegue, llegó a pesar más de 2.800 toneladas. Y la gran mayoría era combustible. Este animal con esos propulsores mega gigantes, al segundo, cada segundo, llegaba a quemar 20 toneladas de combustible. En total se construyeron 12 cohetes Saturno 5 y aunque cada uno tuvo un tiempo de construcción diferente, el primero tardó aproximadamente 5 años en completarse. La potencia de este gigante es equivalente a 1.600 millones de caballos de fuerza. Y para simplificar, el Saturno 5 fue el cohete encargado de impulsar el módulo lunar durante la misión del Apolo. Es importante recordar que durante su ascenso el cohete iba descartando las diferentes etapas que tenía. Gran parte de estas secciones contenían combustible y al soltarlo el cohete continuaba ganando impulso, lo que le permitía seguir avanzando hacia su destino, la Luna. Miren, aquí en los Apolos es donde estaba la parte más importante de toda la misión, literalmente, que estaba el motor. También había muchas partes de electricidad mega vitales para la misión. Y aquí lo podemos ver, ¿sí ven? Oigan, miren, esto está súper curioso. Le podemos preguntar a literalmente tripulantes reales del Apolo que han estado en la Luna, cositas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, a él, Old Warden. Entonces aquí le podemos hacer diferentes preguntas, ¿cierto? Ok, how do you handle a bowl of water? Entonces vamos a preguntarle por el agua.
from Neil Armstrong, where he said that we try to find all the problems here on Earth so we won't have a problem in space. You try to forecast or figure out anything that might go wrong on a space flight. Interesante, ¿no? Aquí hay una comparación para que se den cuenta lo grande que llega a ser un Saturno 5. Ese es el Big Ben y es el Salto de la Libertad. Y aquí se aprecia un poquito mejor. Y los cohetes como estos no se construían del todo acá. De hecho, aquí solo se ensamblaban. Muchas de esas partes venían de otras partes del país. Y aquí, en el edificio que ya les mostré anteriormente, ahí las ensamblaban todas y ya queda una máquina como esta. Cada partecita de eso está perfectamente planeada, porque literalmente tiene que ser perfecto. Si no fuera perfecto, no despegaría, y si despega, explotaría. Bueno, y quiero explicarles cómo funcionó el Saturno V durante tantos años para las misiones Apolo, porque en serio es interesante saber cómo funciona todo esto. Entonces pónganle cuidado, esto tiene varias etapas, etapa 1, 2 y 3, cada una diseñada específicamente para una función diferente. Entonces, por ejemplo, la primera etapa despega, dura alrededor de 2 minutos en el aire, viajando a una velocidad de más de 10.000 kilómetros, hasta que alcanza una altitud de 60 kilómetros de altura, por decirlo así. Ya cuando llegan a eso, se despega. Ya en la etapa 2 se llega a una velocidad de más de 25.000 kilómetros por hora y a una altura de más de 175 kilómetros. Y cuando se llegan a estos parámetros, esta parte se suelta. Ya después de que se suelta, llegamos a la sección número 3. Si ven que esta solo consta de un motor, bueno, pues básicamente en la sección número 3, esta es la que va a ir más lejos de todas. Las otras básicamente le dieron muchísimo impulso a esta para que esta siga, y con esta va a ir también el módulo lunar que está por allá. Esta parte del cohete se iba a quedar orbitando la luna, mientras que esta parte llamada Eagle era la que descendía literalmente a la superficie lunar, mientras que esta se quedaba orbitando la luna, literalmente dándole vueltas, esperando a que ellos hicieran su misión, como podemos ver acá. Ya después de un día que duraron ellos en la luna, esta parte de acá abajo se deja, esto sigue por allá en la luna. Todas las misiones Apolo que han venido y que se han quedado en la luna, ellos siempre dejan esta parte de acá, que es como la que le da el impulso a esa pequeña cápsula, que es donde están los astronautas. Ellos suben, se conectan con el módulo 3 y dan su vuelta a la Tierra otra vez. Miren, al Snoopy astronauta, ¿qué tal? Y aquí una tienda de recuerdos normalita, no puede faltar. De pronto nos llevamos alguito, está cool, ¿no? Miren, eso es un gramito de tierra de Marte que vale $180. Pero bueno, es de Marte, es oficial. Viene con certificado y todo. Y este es un pedazo de cohete. Este es un tributo que se le hizo a los del Apolo 1, debido a que los del Apolo 1 fallecieron todos porque en la cabina se prendió fuego. Y ya después, cuando se prendió fuego, no los pudieron rescatar y pues quedaron hechos cenizas. Miren, aquí también hay unas gradas donde podríamos subir. Subimos y en dado caso de que hubiera un lanzamiento de cohetes, si ven por allá súper lejos, los podríamos estar viendo aquí en primera fila. Marco, ¿y por qué Cabo Cañaveral? ¿Qué tiene este sitio para que Blue Origin y SpaceX lancen sus cohetes también desde aquí, sabiendo que su centro de control más grande está en Houston? Lo mismo que pasa con la NASA. La NASA tiene un centro de control muy grande en Houston. Aquí es el territorio dentro de los Estados Unidos más cercano a la línea del Ecuador. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el Ecuador? Bueno, pues esto influye en la rotación de la Tierra. Esta rotación hace que el cohete, si se lanza desde aquí, gane hasta 1000 kilómetros de impulso, así, ¡pa!, de impulso. Y esto se traduce en ahorro de combustible. Por eso es que, por ejemplo, en Europa, cuando se lanza un cohete, no se lanza desde Europa, se lanza desde algún territorio que lo domine Europa, pero que esté más cercano a la línea del Ecuador. Por ejemplo, Guyana es uno de ellos, ¿sí me entienden? Es algo muy curioso porque uno no pensaría que esto influiría, pero de hecho sí lo hace. Si alguna vez les preguntan por qué en Cabo Cañaveral se lanzan los cohetes, ya saben qué decir, porque ganan más impulso y se ahorra más combustible. Y no hay ningún riesgo de que los fragmentos caigan en alguna ciudad, sino que pueden caer en el mar sin ningún problema. Bueno, son las 4 de la tarde y ya nos toca volver al centro principal, a donde vinimos, a la entrada, porque allá hay muchísimas cosas que no hemos podido ver todavía. Pero este centro Apolo, increíble, el Saturno V, una cosa increíble, y el alunizaje, de lo mejor que hay.
Y para que entiendan mejor el alunizaje, el Saturno V despega con éxito y a medida que pasaban los minutos fue soltando diferentes módulos. Cada uno de estos módulos contaba a su vez con motores propios que seguían impulsando los siguientes. Estos módulos eran más pequeños, ya que lo más difícil del cohete era el despegue debido a su enorme tamaño y su enorme peso. Una vez que el tercer módulo se separó, el módulo de comando fue el que transportó a los astronautas y después de 3 días de viaje les permitió aterrizar en la Luna. Este tercer módulo permaneció en órbita lunar, mientras que el módulo lunar se desprendió y aterrizó en la superficie lunar. Los astronautas regresaron al módulo que permanecía en órbita lunar y desde allí se dirigieron de regreso a la Tierra. Hey, como un dato curioso, ya que estamos en el bus, el Kennedy Space Center y todo el territorio que tiene aquí la NASA también sirve como una reserva natural. Entonces aquí hay muchísimas águilas, halcones, venados, muchos alligators. Literalmente están súper mega protegidos por la NASA y por el Wildlife Conservation. Es algo muy loco porque a medida que uno va a los diferentes edificios de la NASA puede encontrar muchísimos animales salvajes bonitos. Acabamos de ver un jabalí. Muchachos, estamos haciendo fila y estamos entrando a donde tienen los transportadores espaciales. Y aquí tienen uno que se llama el Atlantis, que es uno de los más importantes de toda la historia. Y recuerdan lo que les dije, que todas las actividades son como muy interactivas, como que uno tiene que esperar. Pues cogen un grupo grande de gente, nos van a poner aquí una proyección sobre los transportadores, como se puede ver ahí, y ya después pues nos van a dejar entrar, que allá es donde tienen la sorpresa más grande. ¡Vámonos! ¿Alguna vez has visto esa imagen donde parece que un transportador espacial está flotando lento en el espacio? Pues eso es una gran mentira, y es que la velocidad de esos vehículos es de cerca de 29.000 kilómetros por hora. Es como viajar de Nueva York a London en 12 minutos, cuando un avión toma alrededor de 7 horas. 7 horas en 12 minutos. Y ya después de la película, miren lo que está acá, el verdadero, el real Atlantis. El Atlantis, un transportador espacial real enfrente de nosotros. Y es muy loco llegar a pensar que aquí, atrás mío, está el Atlantis, el de verdad. Este que tengo aquí en juguete, lo tengo aquí atrás mío. Este Atlantis, este transportador espacial, hizo más de 33 misiones exitosas. Y es algo muy curioso porque ese es el único vehículo aeroespacial del mundo que despega como un cohete, llega, entra en órbita, tiene la posibilidad de maniobrar en el espacio. Aquí adentro, como pueden ver, y aquí adentro, como también pueden ver, es donde se pueden poner los satélites o cualquier cosa que ellos quieran poner en órbita. Laboratorios, que hacen investigaciones, y cuando ya terminan, ellos descienden, bajan a la Tierra y entran y aterrizan como un avión. ¿Y saben qué es lo más loco de todo? Que este animal de acá es reutilizable, se puede utilizar muchísimas veces. Sale como un cohete, despega como un cohete, entra en órbita, pone satélites o se investiga lo que se necesite, después baja, aterriza como un avión. A lo largo de toda la historia se han construido 6 transportadores espaciales. El Enterprise, el Columbia, el Challenger, que en este ocurrió una tragedia muy grande. También está el Discovery y el Atlantis, que es este bebé que estamos viendo acá, que es todo un éxito. Y el Endeavour. El llegar hasta aquí no ha sido nada fácil, literalmente es una clara muestra de prueba y error. Aunque parezca obvio que la humanidad llegar al espacio no ha sido una tarea tan sencilla como parece, y muchas vidas se han perdido en el proceso. Un ejemplo trágico de esto ocurrió en 1967, cuando el Apolo 1 se prendió en fuego durante una prueba de tierra, acabando con la vida de sus 3 tripulantes, donde aparte de las vidas que se perdieron, también se trató de una enorme pérdida económica con millones de dólares involucrados. Sin embargo, de estos errores se ha aprendido, y por eso estamos donde estamos hoy. Quiero contarles la historia de Krista McAuliffe, una profesora de historia que iba a bordo del Challenger con el objetivo de dar la primera clase desde el espacio, porque el hecho de que una mujer como ella, una educadora, estuviera a bordo del Challenger hizo que muchas personas pusieran su atención en el despegue. De hecho, hasta sus propios estudiantes estaban observando el lanzamiento en vivo cuando ocurrió la tragedia. Imaginen cómo debió haber sido para los estudiantes ver cómo uno de sus profesores se desintegraba frente a sus ojos. Se dice que había advertencias previas de que el Challenger podría explotar. Ingenieros que trabajan en el transportador espacial pidieron que se retrasar el lanzamiento, debido a que esa mañana era especialmente fría y ciertos componentes del transportador espacial solían fallar bajo bajas temperaturas. Sin embargo, debido a una especie de negligencia por parte de la NASA, no se detuvo el lanzamiento. Al final, lo que sucedió fue toda una tragedia. Y es que por medio de estos transportadores espaciales se ha podido poner muchísimos satélites en órbita. Además de esto, miles de experimentos se han realizado en órbita, en el espacio. ¿Gracias a quién? A estos bebés de acá. Es que la verdad,
de todo lo que hemos visto del espacio hoy, el transportador espacial para mí es el más útil y el que es como más, no sé, que me vuela la cabeza porque es que es increíble. Desde aquí tenemos un simulador real de cómo es un transportador por dentro, miren. Todo esto. Así, pero sin los niños fastidiosos. Pero miren, así. Se prende, se apaga. Con la palanca la podemos mover. Qué locura toda esta mano de controles. Es como un avión, pero muchísimo más avanzado. Miren, no sé ni qué será este, pero se nota que es importante. ¡Pra! Y vámonos. Tan. Me quiero sentar, pero pues no me puede. Y si tenían la pregunta para confirmar, miren, así es como es un baño para los astronautas. Y esto no tiene agua porque el agua es muy reducida, por lo que esto succiona, pero succiona con mucha presión. Se vería más o menos algo así. Así es la cama es parada, o sea, sería el astronauta así, como parado. Y si se preguntaban qué comen, ellos comen comidita seca. La verdad, qué feo estar comiendo así por tanto tiempo. Para que me entiendan mejor cómo funciona un transportador espacial y cómo es. Si ven este cohete que está acá, bueno, al otro lado también va a haber uno de estos. Y esto naranja es un tanque de combustible muy grande. El transportador espacial va pegado, literalmente pegado al tanque de combustible. Cuando los cohetes arrancan y despegan, van subiendo, hasta que pongan el transportador espacial en órbita. Cuando él entra en órbita, se queda pues orbitando la Tierra. Estos dos cohetes caen al mar, se recuperan y se reutilizan. Y lo único que no se puede reutilizar es este tanque de combustible. Pero además de eso, todo es reutilizable y tiempo después el transportador espacial vuelve su misión exitosa aterrizando como un avión. Díganme si eso no es una de las piezas de ingeniería más grandes de toda la humanidad. Miren, los primeros prototipos fueron en avión, de hecho. Lo hacían primero en un avión y después lo pusieron en el cohete. Bueno, y ya nos vamos a ir porque ya nos están sacando. Son las 5 de la tarde y ya nos están sacando. Que eso sí es algo que no me gusta. O sea, abren de 9 a 5. Y con todas las cosas que hay para ver, siento que realmente el tiempo no es suficiente. Y es que a las 5 cierran. O sea, a las 5 cierran todo. Entonces, como que, no sé, se me hace que en serio no es tiempo suficiente para tantas cosas que tienen. Como un dato curioso, aquí también va a encontrar usted la tienda oficial de la NASA más grande de todo el planeta. Está justamente aquí. No vamos a poder entrar porque ya cerraron, pero para la próxima... Ah, no, que sí podemos entrar, vamos a entrar. Por lo menos la tienda de souvenirs está súper grande, miren. Camisas, botilitos, está grande. Solo que está llena porque como nos sacaron, pues todo el mundo viene para acá, ¿no? Y hagan una comparación de qué tan grandes son estos tanques, pónganle cuidado. Ahí, en teoría, iría un transportador espacial en la parte de atrás y, pues, comparen conmigo. Hey, miren, este es un Robert. Esos son los robots que mandan por exploración a Marte, como pueden estar viendo, pero está hecho de Lego. Miren, este es uno de los prototipos para usar dentro de Marte. ¿Sí ven cómo es? Miren las llantas, miren todo. Miren, aquí también tenemos la oportunidad de ver películas, contenido exclusivo que tiene la NASA y obviamente en un teatro IMAX, o sea, la experiencia es súper buena. No pudimos esta vez porque lo que les digo, el tiempo en serio no nos alcanzó, pero pues ahí está por si quieren ir también. Es que realmente no nos alcanza el tiempo. Pero Marco, ¿qué nos espera? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Para dónde vamos? Y el futuro tiene un nombre, Artemis. Artemis es el nombre de la siguiente misión que va a llevar el hombre a la luna. Y ustedes dirán, Marco, ¿pero qué tiene de raro llevar al hombre a la luna si de hecho ya hasta 12 personas han estado en la luna? Bueno, es que esta vez no solo vamos a ir a la luna y experimentar, no. Esta vez vamos para quedarnos. En 2026 está programado el siguiente Artemis número 2, misión número 2, la cual ya tiene planeado llevar tripulación y nos va a dejar algunas personas en la luna, las cuales en un futuro la idea es que sean autosustentables, que puedan vivir y estar en la luna. Ustedes pueden creer eso, una base humana en la luna para que después nuestro próximo objetivo sea Marte. Artemis 1 fue todo un éxito. La siguiente etapa de Artemis será similar a la primera, pero esta vez con la tripulación a bordo. Con el programa Artemis se planea construir bases autosuficientes en la Luna, lo cual representaría el primer paso hacia la exploración de nuevos planetas, como por ejemplo Marte. Y como un dato curioso, una de las razones por las que se busca llevar a cabo este proyecto es porque actualmente sería imposible lanzar un cohete desde la Tierra hacia Marte. Esto se debe a la enorme distancia y a la cantidad de combustible que se necesitaría, lo que haría inviable el despegue, ya que la gravedad lunar es mucho más débil, lo que requeriría menos combustible para poner en marcha la nave.
Bueno, y con esto vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero que me dejen en los comentarios qué les pareció. ¿Vendría el Kennedy Space Center? A mi opinión personal, este es un sitio que usted no se puede perder, pero por nada del mundo. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas cosas para hacer, muchísimas cosas para aprender. Yo siento que hay veces nosotros no pensamos en lo increíble que llega a ser el espacio, hasta que venimos a un sitio como estos y nos enseñan y aprendemos un montón de aquí. Y es que llega a ser impresionante y ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí me entiende? Pero el que estemos nosotros allá arriba no es no es algo fácil, créame, no es algo fácil. Ha tomado vidas, tiempo, miles de millones de dólares. Nos tomó literalmente una guerra para empezar a ir al espacio. Y realmente allá está el futuro, porque aquí ya no nos queda mucho, pero con este plan, con lo nuevo Artemis, con todo lo que viene, créame que en tal vez 1000 años, 100 años, nosotros, la humanidad, vamos a estar en quién sabe cuántos planetas. Pero en realidad espero que les haya gustado, en serio, gracias por ver el video, espero que se haya entendido, porque a mí me tomó muchísimo tiempo para entender todo este tema y espero que a usted le haya quedado muy claro. Ese es un sitio que en serio vale la pena venir. Algo que sí no me gustó para nada es que cierran a las 5 de la tarde en punto. Abren a las 9, cierran a las 5 y nomás en el bus nos tomamos como 2 horas y media. O sea, realmente uno se demora bastante recorriendo este sitio y si quiere aprender algo y quiere tomarse función por función, siento que el tiempo no le va a alcanzar y eso se me hace muy mal. ¿De qué sirve venir a un sitio como estos para aprender tanto si usted no puede aprender todo y tiene que aprender medio a medias? Porque realmente el tiempo no le va a dar si usted se toma el tiempo de analizar todo como tiene que ser. Pero bueno, espero que les haya gustado, es una bonita reserva, un sitio increíble, mágico y único en el mundo. Pero bueno, coméntenme, nos vemos la otra semana, recuerde, denme un like, suscríbase. Menos del 5% de la gente que nos ve en el canal no nos sigue, entonces ¿qué esperas? Por favor síguenos para seguir trayendo estos videos. Y nada muchachos, lo que les digo, siempre y cuando puedan venir a un sitio como estos, vengan porque el espacio es increíble.